Disculpen por pensar. Hola amigos de Nexo, bienvenidos a esta nueva entrega de Disculpen por Pensar. Vamos a hablar un poquito de economía y de algunos números que aparentemente en la macro cierran, pero en la economía hogareña, en la economía individual de los ciudadanos empieza a complicar la cosa. Se advierten ciertos logros que el gobierno exhibe, incluso ante el Fondo Monetario Internacional y ante la banca internacional, con cierta holgura. El gobierno libertario de Javier Milei está mostrando una economía ordenada en lo financiero. Tuvimos los 2 primeros años con un plan de Luis Caputo que me parece que fue de estabilización. Estabilizar un avión que venía en picada, en caída libre, con una inflación galopante y con una emisión monetaria que no se podía creer. Eso generaba inflación, generaba pérdida del poder adquisitivo y generaba también pérdida del valor de nuestra moneda. Todo eso se logró frenar con un plan de estabilización que le podemos llamar un plan financiero para la Argentina. Lo que no se advierte, lo que no se ve, lo que aparece como en una nebulosa y no logramos dilucidar es un plan económico. No hay todavía muestras de que Luis Caputo, el ministro de Economía de la Nación, tenga un programa económico basado en o vinculado con el desarrollo, con la financiación o con el crédito blando y con el consumo, el estímulo del consumo. Hay una recesión que todos en la Argentina lo perciben, te lo dicen los industriales, te lo dicen las pymes. Hay 4 o 5 ítems que están funcionando muy bien y que exportan: el sector minero, el sector sojero o agroindustrial, el sector de vaca muerta y todo lo que son las energías y los hidrocarburos, y como ya te dije, la minería y el litio. La minería del cobre sobre todo y el litio. Pero tenés una serie de otros rubros que no despegan, que no arrancan y que han provocado una baja en el consumo. A eso se le llama recesión. A eso le sumemos que hasta mayo del año 2025 teníamos una inflación en baja, que llegó a dar un número esperanzador, 1.5 mensual. Era un número realmente que parecía un milagro. Ese 1.5 empezó a levantar, y hoy tenemos una inflación de 3,4% mensual. La inflación que hay países la tienen en un año, nosotros la tenemos en un mes. Ese mini rebrote inflacionario ha preocupado a los economistas, ha preocupado a los empresarios, ha preocupado a los trabajadores y a las familias argentinas, porque si hay algo que no queremos saber o que no queremos volver a tener en la Argentina es la inflación galopante con la que nos dejó Almermo Fernández y su ministro Sergio Massa, que llegó a ser del 211% anual. No olvidar de dónde venimos, sin recordar que venimos de un infierno y de una hecatombe económica, pero que no por eso estamos dispuestos a aguantar y a tolerar cualquier irregularidad o cualquier ajuste que no corresponda sobre ciertas personas o ciertos sectores. Ajustar y tratar de ahorrar en el PAMI es casi una canallada para nuestros abuelos. Ajustar en nuestros jubilados es realmente una injusticia y no son ellos quienes estén mereciendo ese ajuste. El ajuste lo deberíamos soportar todos, no parece ser que sea así. Supongo que hay sectores privilegiados o estratificaciones sociales privilegiadas que no están aguantando el ajuste, como por ejemplo nuestros jubilados o el trabajador formal, que en el último mes, por ejemplo, perdió contra la inflación. El salario registrado perdió en el último mes casi 1 punto contra la inflación. Disculpen por pensar. Ahora me voy a algunos números y nos vamos a dar cuenta de que en la macro aparentemente está todo bien, pero eso no termina impactando en la microeconomía, en la economía hogareña, familiar, la de todos los días, la que tenemos en nuestra casa. Mira, las ventas de materiales para la construcción cayeron un 2,7%. Estos son números de los 3 primeros meses del año, enero, febrero y marzo, el primer trimestre del 2026. Tenemos una contracción del 1,9%
en el primer bimestre había ya un 1,9%, después dio 2,7%. Se advirtieron pérdida de empleos registrados. Cerca de 120.000 empleos registrados se dieron de baja. Y eso es un número que preocupa y que habla a las claras de la recesión, de la falta de consumo, de la falta de demanda, por lo tanto, por dónde se corta o por dónde se ajusta en las empresas. Y desde mañana no vengas más a trabajar porque no estamos vendiendo. Y entonces llega la indemnización o el seguro de desempleo y luego esto que te digo, 120.000 puestos de trabajo menos. Algunos se confunden en lo ideológico y creen que criticar la economía de un gobierno libertario es estar jugando a que vuelvan los kirchneristas que se robaron todo, pero no habría que ser tan plano en el análisis ni tan reduccionistas en la posibilidad de hacer periodismo. Cuando vos criticás el gobierno libertario de Milei, sobre todo algunos aristas o aspectos económicos, no es porque estés pidiendo la vuelta de quienes se robaron todo el país y quienes hoy tienen a su presidenta presa en un departamento por ladrona. No, al contrario, es pretender hacer una crítica para ver si algunos temas se pudiesen corregir o se pudieran llegar a corregir y a darnos a los argentinos esa prosperidad y ese bienestar del que hablaron todos los gobiernos. Llevamos más de 40 años de democracia, todos hablaron de prosperidad económica, de bienestar, pero eso aparentemente se ha ido desdibujando en el tiempo y hoy somos apenas supervivientes o sobrevivientes de una realidad política y económica que nos complica la vida, ¿no? Como diría esa vieja canción. Todos tenemos de La Mosca, ¿no? Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Bueno, en este caso en la Argentina es la economía y la política. Te doy otros números. La industria argentina registró su segunda peor caída en los 2 últimos años. Se desplomó un 7,9%. La participación de las inversiones sobre el PBI retrocedió a niveles similares al 2024. Cayó un 6,6% interanual en enero del 2026. La actividad económica subió, y acá tenemos un dato medianamente positivo, en diciembre del año pasado, y cerró el 2025 con un crecimiento del 4,4%. El PBI en Argentina creció un 4,4% en todo el 2025. Son datos buenos, por eso te digo que la macro vos la mirás y decís, esta es una economía que empieza a curarse, empieza a sanarse, empieza a verse vigorosa. El problema es la micro, el bolsillo del ciudadano, el día a día. Por ejemplo, ingresos por exportaciones, se calcula que este año puede ser récord entre agroindustria, minería, energía, petróleo, gas, hidrocarburos. Se calcula que por exportaciones podrían llegar a ingresar cerca de 90.000 millones de dólares, quizás 100.000 millones de dólares. No es un número que todavía lo podamos aventurar, porque todavía falta un montón para que termine el 2026, pero si esos números se diesen durante el trayecto de este año, estamos hablando de un boom de exportador importante que ingresa dólares genuinos al país. Entonces seguimos con la macro arriba, con la macro saneándose, pero con la micro generando desempleo y generando restricciones en la economía familiar. Te doy más números. La morosidad en las tarjetas de crédito de las familias argentinas ascendió a un 11%. En el mercado de los electrodomésticos cayeron las ventas. La morosidad en pago de cuotas es del 14%. Es decir, gente que se mete en cuotas con electrodomésticos y no tiene forma luego de enfrentar ese gasto. Te doy otro más. Argentina tiene vencimientos en dólares durante todos estos años, más de los que ya pasaron, ¿no? Tenemos vencimientos de aquí hasta noviembre de más o menos por mes 800 millones de dólares. Se me van los números porque son cifras muy grandes. Pero te voy a dar números hacia el futuro. Supongamos que cancelamos todos los vencimientos de este año 2026,
tenemos en el 2027 vencimientos de deuda por 21.600 millones de dólares. En el 2028 tenemos vencimientos por 18.500 millones de dólares. Y en el 2029 tenemos vencimientos por 20.800 millones de dólares. Son números altísimos y son dólares que vamos a tener que conseguir para poder pagar las deudas. Esto de las deudas no es el gobierno actual, no es solo responsabilidad del gobierno de Javier Milei. Viene arrastrándose desde la dictadura cívico-militar de 1976 en adelante. Todos los gobiernos endeudaron a Argentina. El INDEC indica que las ventas en supermercados cayeron un 1,5% en los primeros meses de este año. El desempleo trepó de 7,5 en el cierre del 2025, afectó a 1.700.000 argentinos, ese 7,5, lo que implica un incremento de 230.000 personas desempleadas frente al 2024. O sea, tuviste una baja importante de empleo en blanco. Y vuelvo a dar la cifra de los 100.000 puestos de trabajo que se perdieron en el comienzo de este 2026. Inflación ya hablamos y la actividad industrial cayó un 7,9 también interanual en febrero. Esto da también otro número. El sueldo no le alcanza al 54% de los hogares, según algunas mediciones, y muchos se endeudan, a partir del día 20 empiezan a endeudarse para poder seguir sobreviviendo. Son datos, son números. Aparentemente, vos decís, los números son fríos, los números no me dicen mucho. Todos lo estamos percibiendo en el día a día. A veces algunos se preguntan, ¿y a mí qué me importa cuánto se exportó, cuánto se importó, cuál es el superávit fiscal, la balanza comercial positiva? Bueno, todos esos parámetros de la economía terminan impactando, lamentablemente, aunque no te guste, aunque te parezca engorroso, en nuestro bolsillo, en nuestra forma de consumir, en nuestra forma de pagar los servicios, en nuestra forma de poder comprar los remedios para aquellos que necesitan remedios en el día a día para sobrevivir. Lamentablemente, insisto, es una economía que en lo financiero parece empezar a estabilizar una Argentina que venía realmente indómita, sin posibilidades de ser domada, una economía que era realmente, yo diría, desastrosa, caótica, catastrófica, pero finalmente se empieza a acomodar la macroeconomía. Nos preocupa la micro, nos preocupa que eso llegue al bolsillo de cada argentino. Y lo que pasa es que lo que nos preocupe a nosotros casi que no le importa a nadie. Me interesa más saber si al equipo económico de Luis Caputo y al presidente, con todo su jefe de gabinete y todo eso, estos funcionarios realmente se van a preocupar en ese pequeño detalle, que en la macro impacta bien, pero en la micro todavía no está pasando lo mismo. Amigos, amigas, gracias, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos encontramos en la próxima entrega. Disculpen por pensar.